No podíamos cerrar Huellas de nuestro tiempo este año sin dedicar un programa a una figura conocida por muchos y además conocida también por ustedes, que es Martín Lutero. Este personaje, fraile agustino alemán, protagonizó uno de los grandes episodios tristes que tiene la Iglesia y provocó, además, una separación de los fieles que se conoce con el nombre de protestantismo o luteranismo. Huellas de nuestro tiempo les va a presentar la figura de Lutero en su quinto centenario, que explicaremos en qué consiste. El día 31 de octubre de 1517 se produjo un acontecimiento importante en la historia de la Iglesia. Estamos hablando de lo que ocurrió en la ciudad de Wittenberg, alemana, en donde el protagonista fue Martín Lutero, fraile agustino alemán, profesor en la universidad de esta ciudad, que instituyó o promulgó o fijó, diríamos, de una manera más exacta, 95 tesis en la puerta de lo que podríamos llamar la Iglesia Catedral de Wittenberg, en donde él expuso las tesis contra las indulgencias. Este protagonismo de Martín Lutero dio origen a un cisma en la Iglesia romana, de tal manera que se inicia un proceso importante religioso que iremos viendo en nuestro programa, y además la separación de un grupo de fieles que formaron una iglesia aparte llamada Iglesia Luterana o Iglesia Protestante. Para tratar el tema, Lutero, en su quinto centenario de la promulgación de las 95 tesis puestas en Wittenberg, tenemos a dos especialistas estudiosos en la materia. Son don José María Gómez Gómez y don Miguel Ángel Dionisio Vivas. Perdón, es que de tanto pensar en vosotros se me van vuestros nombres. Bien, y yo quisiera iniciar el programa. Siempre agradezco, por supuesto, a los invitados, pero a vosotros el agradecimiento siempre va por delante. Quisiera situar en el programa fundamentalmente tres cuestiones que lo iréis desarrollando a lo largo del tiempo. Una primera, si os parece, vamos a situar la figura del personaje, la personalidad de Lutero, para que nuestros espectadores sepan de quién se trata. En un segundo apartado, por denominarlo de esa manera, tendríamos que exponer toda la teología de este personaje, por qué se separó de la Iglesia, y analizar en un tercer grupo y apartado, ampliamente, porque da pie para ello, si no todas, porque las 95 tesis sobre las indulgencias son muy largas, pero sí las fundamentales para que nuestros espectadores sepan cuál es el contenido de este cisma y por qué se produjo. ¿Os parece bien el esquema de trabajo? Perfecto. Así que el primer punto, vamos a situarnos. Personalidad del personaje. ¿Dónde nace? ¿Dónde vive? ¿Por qué es fraile? No sé, acontecimientos que a mí me parece que vale la pena exponerlos, Miguel Ángel. Sí. ¿No te parece? Claro. Sí, porque no se puede entender. En el caso de Lutero, la teología de Lutero es inseparable de su proceso de evolución personal. Lutero va a realizar una teología fruto de la profunda crisis interior que él vive,
y la respuesta que va a encontrar a esa crisis personal que vendrá pues, por lo que denominamos la justificación por la fe. Por tanto, si siempre en cualquier personaje histórico, para entender su actuación, para comprender sus escritos o su producción literaria, filosófica, teológica, es importante la perspectiva biográfica. En el caso de Lutero es totalmente inseparable. Vamos a ver cómo desde niño va a ir desarrollando una espiritualidad, una religiosidad, que después le va a llevar al claustro. En el claustro va a tener también una experiencia muy profunda, muy dramática, y eso finalizará después con la elaboración de una teología que se plasmará en las 95 tesis y que a partir de ahí seguirá evolucionando hasta no solamente realizar una crítica muy del gusto de la época. Nos encontramos en una época de profundos deseos de renovación de la Iglesia. Lutero en este sentido no es más original que otros. Pero ¿qué ocurre? Que Lutero llevará su propia experiencia personal a una ruptura con Roma y además, y ya lo veremos, habrá ocasión de profundizar en ello, la peculiar situación política de Alemania llevará a que esa ruptura de un fraile agustino, profesor de una universidad periférica en los confines del Sacro Imperio Romano Germánico, se convierta en toda una llamarada que arrase Alemania y produzca una profunda división en el seno de la Iglesia, primero entre lo que será el movimiento que llamamos luterano y el catolicismo, y luego dentro de este movimiento luterano dará lugar a muchas más rupturas. En la época de Lutero también veremos cómo él se tuvo que enfrentar incluso a algunos de sus primeros seguidores, Karlstadt, por ejemplo, en Wittenberg, en un proceso de profunda fragmentación del movimiento reformista, que ha llevado pues, a la situación actual de una gran fragmentación en lo que llamamos, también veremos por qué, el movimiento protestante. Lutero nace en la noche del 10 al 11 de febrero del año 1483, en el seno de una familia de extracción baja, de tradición campesina. Él se llama siempre hijo de campesino, aunque en realidad pues muy pronto su padre se trasladará desde la ciudad natal de Eisleben, en la Turingia, a Mansfeld, donde va a regentar unas minas que, en fin, que le van a proporcionar una cierta estabilidad económica. Es hijo de Hans Luther y de Margaret. Su apellido Luther él lo va a cambiar por Luther, derivado de Lauter, que significa en alemán claro, limpio, nítido. Y va a ser un poco su lema, el lema de su actividad, limpiar, clarificar, ¿no? Bien, es el primogénito tiene 9 hermanos, es el primogénito, son 9 hermanos, y de su infancia lo que le queda sobre todo pues es, voy a señalar 2 rasgos fundamentales: una educación sombría y triste concepto de la Iglesia, que muy tradicional, por otra parte, en aquellos años en Alemania, que le va, bueno, pues a matizar también en su personalidad, y sobre todo le va a quedar el resabio también muy negativo del autoritarismo de sus padres y las palizas que se llevaba, literalmente, según él nos describe en sus propias cartas. Pero también en la época el autoritarismo en la educación destacaba y sobresalía, porque es uno de los motivos de las críticas a la educación, sobre todo en la época renacentista y posterior, porque era una educación de élites. Sí, pero a él le afecta muy negativamente, su padre le golpea en ocasiones y él se escapa de casa. Su madre le golpea también en otra ocasión que él cita en sus cartas, hasta hacerle sangrar por sencillamente haberse comido una nuez sin su permiso. Los maestros de los que habla también de su infancia, más que maestros y enseñantes, parecían verdugos dedicados a castigar física y corporalmente constantemente, ¿verdad?
Sí, sí. Eso le queda a él, sí, ese trauma contra todo lo que es autoridad. Y eso es muy importante también. Lutero, y esto también es interesante para los que nos dedicamos a la educación, hace una profunda crítica, como apuntaba Andrés, a la educación de su época. Él llega a decir que los maestros que tenía ni sabían nada ni sabían enseñar. Y eso después marcará también, y en sentido positivo, su actuación cuando quiera educar a sus hijos, cuando después de aquella ruptura además tan Sí, profunda sí. que significará su matrimonio con una religiosa, Catalina Bora, él fundó una amplia familia y él se preocupará mucho de la educación de sus hijos porque no quería repetir aquellos modelos autoritarios que había recibido tanto en su casa, sobre todo en la escuela también. Recuerda con especial afecto a un maestro poeta que tuvo en Magdeburgo, de Mansfeld, a los 14 años, se trasladó a Magdeburgo, y bueno, este Hans Treborio, maestro poeta, parece que había cambiado ya el látigo por las buenas maneras, ¿no? Por fin, el 1 de julio del año 1501, se inscribió en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Erfurt. Contrariando a su padre, que quería que estudiase leyes, que era donde se solía medrar. Él Sí, estudia más bien filosofía y más tarde estudiará lógicamente teología, y así llega hasta el año 1505, en que tenemos una segunda característica. Frente a esta primera, su posición frente a todo lo que es autoridad, la segunda característica va a ser un poco, pues, el carácter un tanto débil y oportunista de su vocación religiosa. En el 2 de julio de 1505, yendo desde Mansfeld hasta Erfurt para ver a su familia, le sorprendió una terrible tormenta en la que pues, una descarga eléctrica cayó a su lado y temiéndose morir, hace así, de forma muy precipitada, un voto a Santa Ana de que si sale vivo de la tormenta ingresará en el convento agustino. Ingresó. De Erfurt. A los 15 días ingresó. Bueno, la promesa de Santa Ana hay que contextualizarla, hay que entenderla Sí. en el marco de una familia que vivía, sus padres, nos ha indicado José María, en Mansfeld, se dedican a la minería. Bueno, pues Santa Ana era una devoción profundamente arraigada en el ámbito minero. Incluso Lutero llegará a decir que casi tenía más fuerza la devoción a Santa Ana que al propio Jesucristo. Entonces, este voto que él hace a Santa Ana entra dentro de este contexto de devoción popular, de tradiciones arraigadas en la familia de Lutero. Y efectivamente este voto va a marcar la vida de Lutero de una forma trascendental. Él va a marchar al convento de los agustinos, no es casualidad. La comunidad agustina de Erfurt era una comunidad que estaba muy vinculada a la universidad, una comunidad de gran altura intelectual, pero al mismo tiempo una orden que le aseguraba una profunda vivencia espiritual. Y él se marcha sin el permiso de su padre. Es decir, abandonando los estudios. Abandona los estudios de filosofía. Los estudios eran los tradicionales en la universidad de la época. Pues, los estudios de filosofía, preparatorios para después las diversas ramas que se podían desarrollar. Esto también es importante, porque él, en la universidad, previamente a los estudios teológicos que realizará una vez que esté en el convento, la universidad va a ser profundamente crítico con la teología escolástica. Él se va a formar principalmente en el seno de la corriente ocamista, que era quizá lo más moderno de la época, lo cual también marca su forma mentis, y va a rechazar profundamente el escolasticismo y el aristotelismo en el que se basaba Santo Tomás. De hecho, cuando veamos su producción teológica, el rechazo al concepto de sacrificio de la misa, vendrá en gran medida por el rechazo a la explicación que hace Santo Tomás de la misa como sacrificio, y Santo Tomás lo hacía con estos parámetros aristotélicos de sustancia accidente, que Lutero negará. Aunque por otra parte, también lo veremos, Lutero creía profundamente en la presencia real.
No la transustanciación, sino la presencia real. Entonces, la presencia real de de Cristo en la Eucaristía. Y que no acaba de explicar cómo. Claro, lo que llamaremos empanación, y esto le llevará a enfrentamientos terribles con otros reformadores. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Sí. Nos encontramos con un Lutero que ha recibido una formación filosófica que le va a marcar también, va a rechazar toda la filosofía escolástica y su base aristotélica. Y en este momento del voto, celebra una cena con sus amigos de despedida y marcha al convento de Erfurt. Con lo cual, él va a incurrir, y esto también lo tendrá muy marcado, primero, en la ira paterna. Su padre tenía pensado para él una brillante carrera en el ámbito de los negocios familiares, un matrimonio pues, que de alguna forma reforzara el estatus de su familia. Y claro, todo esto se viene abajo con la entrada de Lutero en el convento. Lutero entra en el convento y va a tener pues, el proceso propio de cualquier novicio, aunque también hay que señalar que rápidamente uno de los superiores de la orden agustina, Staupitz, se fijará en él y va a ser el gran promotor de la carrera académica de Lutero. Lutero en el convento, sabemos su vida en el convento por lo que él escribió después, con lo cual a veces hay que ponerlo entre paréntesis, porque él va a destacar sobre todo los esfuerzos que hacía, porque él quería ser un monje piadoso, un monje que cumpliera la regla, pero que no encontraba la paz. Él, por más que fuera, que realizara todos los ayunos, que rezara todas las oraciones, que exagerara incluso la mortificación, no encontraba la paz en su alma. Él siempre se consideraba pecador. Claro, él hablará en años posteriores de su etapa en el convento como algo dramático. Sí, sí. Pero también habría que poner entre paréntesis hasta qué punto es una relectura posterior para justificar, aunque indudablemente debía tener una base real. Lutero estaba profundamente angustiado por el tema de la salvación y de su justificación ante Dios. Y él se consideraba pecador, y muy pecador. Y además hay que tener en cuenta que Lutero se va a formar teológicamente en la tradición agustiniana. Y San Agustín escribió de todo. En la amplísima tradición agustiniana, si nos encontramos con los textos que se estaban redescubriendo en aquella época, textos de San Agustín antipelagianos, claro, San Agustín, en esa inmensa producción literaria, él va respondiendo a los diversos problemas que fueron surgiendo, las diversas herejías, las diversas controversias de su época. Claro, según escribe contra unos o contra otros, tiene que acentuar unos aspectos u otros. Cuando escribe contra Pelagio, que consideraba que la naturaleza era buena, que las obras eran buenas, él tiene que resaltar, San Agustín me refiero, en los aspectos negativos de la naturaleza humana y la necesidad de la gracia. Y esto va a ser lo que va a influir a Lutero. Lutero tendrá siempre una percepción del ser humano totalmente negativa. Es decir, que estamos viendo una personalidad muy conflictiva desde el punto de partida. Sí, porque ya hemos dicho que además su decisión o su vocación religiosa se sentó sobre una base un tanto frágil, en principio, me refiero en cuanto al ingreso al monasterio. Dentro de la orden agustiniana, como en todas las órdenes entonces, los franciscanos, pues existía la diferencia entre los observantes y los claustrales. Los observantes que pedían una mayor fidelidad a las reglas y volver un poco al espíritu más serio y fundacional frente a los claustrales o conventuales. Él pertenece a la rama de los observantes, pertenece a este convento de Erfurt donde él ingresa. Y entonces, pues con otro compañero hacen una visita en el año 1510, esto es otro momento clave de su biografía, a Roma, precisamente sobre estos asuntos, y para conseguir, una vez más, fijaos que esto ya lo llevaba en España Fray Hernando de Talavera y la reina Isabel y luego Cisneros, pues buscando la unificación entre los observantes y los claustrales en las distintas órdenes, ¿no? Pues él va también un poco con este espíritu
parecer una cuestión, diríamos, administrativa de la obra. Y bueno, unos autores dicen que es cuando recibe el gran impacto de la contemplación de la corte, digámoslo así, la corte principesca vaticana, en contraposición con la pobreza elemental del pueblo cristiano, y sobre todo, pues claro, cuando llega la petición del Papa León X de la concesión de las bulas por las limosnas para la construcción de la basílica, pues va a ser la gran ocasión que él va a tomar, ¿no? Lo cual no quiere decir que no llevase ya durante años, incluso, pues publicando y digamos, disputando en torno a cuestiones relativas a la moral de la Iglesia y la administración eclesiástica, etcétera, ¿no? Pero repito, ese otro momento de 1510 va a ser otro hito fundamental, así se estima, en su biografía. Luego también es clave en la vida de Lutero su dedicación universitaria. Pronto va a pasar de Erfurt a una nueva universidad, la de Wittenberg, recién fundada por el elector Federico el Sabio de Sajonia. Era una universidad, diríamos, bastante periférica. Geográficamente era periférica, sí, pero también desde el punto de vista de prestigio intelectual era una universidad recién fundada, en la que el elector había puesto muchas esperanzas, pero que no tenía el prestigio de las grandes universidades de Alemania o de la cristiandad europea. Sin embargo, aquí Lutero va a desarrollar una amplísima y fecunda labor como profesor. Y profesor de Sagrada Escritura. Esta es la otra clave. Lutero reconoce que cuando estaba en el convento, descubrió por primera vez la Biblia como tal. La gente conocía o bueno, pues, no tenía posibilidad de entender el Evangelio que se leía en latín, pero existían fragmentos traducidos, pero la Biblia como conjunto no la pudo leer Lutero hasta que llega al convento. Y la lectura de la Biblia le entusiasmó. Fue su gran descubrimiento. Y después sus estudios posteriores van a ir encaminados en esta dirección, ser profesor de Sagrada Escritura. Y en Wittenberg toda su vida será profesor una vez que alcance el grado de doctor. Y él estará siempre muy orgulloso de ese grado. Y es más, considerará que es el grado de doctor el que le justifica para poder realizar toda esa labor de enfrentamiento a la Iglesia romana. Cuando, por otra parte, ese nombramiento de doctor era un nombramiento por parte de la Iglesia también. Sí. Entonces, eso es curioso. O sea pero es un doctorado concedido por la propia Iglesia. Porque él es el doctor en teología y se va a especializar, repito, en Sagrada Escritura. Entonces, él va a ir profundizando en los libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y eso va a ir marcando su evolución. Porque sea precisamente cuando esté realizando su comentario a la carta a los romanos, cuando él, en este proceso interior tan angustioso que él vivía, encuentre la luz, encuentre la paz. Parece que fue en torno a 1515, cuando él también los estudiosos de Lutero consideran que el proceso fue tuvo una evolución más amplia. Pero bueno, Lutero siempre indica algunas fechas. Cuando él va a tener la llamada experiencia de la torre, que cuando estaba en la torre del convento, en el retrete, Lutero es también un autor, cuando uno lee sus obras, muy escatológico, podríamos decir. Entonces, muy directo. Y sus metáforas metáforas o imágenes eran bastante curiosas. Él dice que ahí en la torre tuvo esta revelación. Tengo un poco para indicar que cómo Dios puede manifestarse o de alguna forma hablarnos interiormente en las situaciones pues, más prosaicas. Entonces, esta experiencia de la torre, él va a señalar que le cambia. Porque es cuando él redescubre que la justificación, o lo que él va a entender, no depende de lo que yo haga, porque para Lutero el ser humano es totalmente corrupto, la naturaleza humana no es capaz de hacer nada bueno, sino que por decirlo así, se me aplica los méritos de Cristo. Es una justificación de forma
de alguna manera exterior. Entonces, a él, que se había intentado esforzar y que veía que no conseguía la paz, ni la seguridad, ni la tranquilidad, el descubrir esto le va a transformar. Lo que sucede es que, efectivamente, él lo descubre en la Epístola a los Romanos. Lo que pasa es que, claro, esto hay que aclararlo, porque digamos que filológicamente hablando o históricamente hablando, las afirmaciones de San Pablo en la Epístola a los Romanos, estad tranquilos porque os basta la fe sin necesidad de las obras de la ley. Eso hay que entenderlo en el contexto de la epístola. La Epístola a los Romanos pues está escrita a la iglesia incipiente de Roma en torno al conflicto que había surgido en aquella iglesia incipiente, en el sentido de que es necesario, para ser cristiano, es necesario previamente ser judío, es necesario primero haber aceptado la ley, Sí, sí. que es la ley judía, ¿no? Y San Pablo le dice que no, que en absoluto que no. En ese sentido hay que entender la frase. Lutero, sin embargo, la llevó por la tremenda para justificar su propia angustia interior. La fe en Cristo me salva independientemente de las obras que yo haga. No, Sí. y el sentido auténtico de la epístola es que la fe te salva sin necesidad de las obras de la ley mosaica, de la ley judía. Bien, llegamos a la mitad del programa, Sí. tristemente. Ya estamos en la mitad del programa. Se va Bueno, el tiempo, pues, sí. claro, es que el tiempo se escapa. Hacemos una pausa y seguiremos. Amigos, estamos en el programa Esa es una Huellas de nuestro tiempo, hoy exponiendo la vida y obra y el pensamiento de Lutero. Un descanso y seguimos con ustedes. Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos exponiendo la vida y obra de Lutero. El día 31 de octubre de 1517, víspera de la festividad de Todos los Santos, Lutero señaló o clavó en la puerta de la iglesia catedral de Wittenberg las 95 tesis sobre las indulgencias. Este es el motivo por el que hoy estamos con ustedes hablando de este personaje, Lutero. Tenemos en el estudio a don José María Gómez y a don Miguel Ángel Dionisio Vivas, que nos han expuesto en la primera parte toda la personalidad de Martín Lutero. Yo les voy a pedir que de una manera muy breve, concisa, como quieran, pero marcando ciertos rasgos para poder continuar con su obra teológica o su pensamiento teológico. ¿Cómo era la personalidad de Lutero? José María, muy breve, muy brevemente, muy conciso. De la exposición que yo he hecho, unos 3 o 4 rasgos. Primero, era un hombre que tuvo una prevención ante la autoridad, ante todo lo que fuese presentado por la autoridad. Eso le viene desde su infancia, por la crisis, digamos, y por la experiencia del maltrato que sufrió incluso en su infancia. En segundo lugar, es un hombre que tiene una débil o una vocación un poco oportunista, por el miedo a la muerte, por el miedo a aquel rayo que le cae, decide así de manera muy prematura o muy impremeditada el ingreso al convento, ¿verdad? Y en fin, es un hombre con una angustia interior que todo el pensamiento que va a tratar de exponer va a ser precisamente para solucionar los problemas de su profunda soledad, ¿no? Miguel Ángel. Sí. Yo complementaría esto indicando que Lutero se nos presenta como una persona profundamente religiosa, pero profundamente atormentada en su vivencia religiosa, una persona que necesita tener seguridad ante Dios y como no logra esa seguridad,
entra en esa dinámica que le lleva a más sufrimiento interior, a intentar justificarse por las obras, y la experiencia de que las obras a él no le dan la paz, ni la alegría, ni la seguridad de la salvación, le va a llevar a ese rechazo posterior. Y al mismo tiempo, una figura que está marcada por su formación filosófica tremendamente antiescolástica y por su formación teológica profundamente bíblica. Pues si os parece, vamos a continuar no con la formación, sino con su actividad teológica, su pensamiento teológico, para poder pasar al tercer grupo de las tesis, Sí. de las 95 tesis. ¿Cómo piensa teológicamente? ¿Cómo siente? Porque me estáis marcando una personalidad de gran sentido interior, de gran sentimiento interior, ¿verdad, José María? Sí, bueno, eso es lo que habéis planteado. Él su pensamiento lo resume, y tradicionalmente se resume en las, de alguna manera, en las 5 solas, que se llaman las 5 solas, ¿no? Sola Scriptura, sola gratia, solus Christus, sola fide y soli Deo gloria. En estas 5 solas podíamos, que lo tenemos ante la pantalla, podemos resumir un poco de forma didáctica y con las posibilidades que tenemos en un programa de la televisión, el sentido de su pensamiento, de su teología. Sola escritura. Solo la escritura es la fuente de conocimiento y la fuente de la revelación. Él rechaza por supuesto, los concilios. Se han equivocado tantas veces y viene a decir que no podemos confiar en ellos. Rechaza la autoridad de los santos padres, rechaza la autoridad en general y terminará rechazando también la autoridad del Papa, terminará negando incluso pues el dogma de la infalibilidad, ¿no? Solo la Escritura. Y además, en el enfrentamiento directo y personal, él crea lo que se llama, en este sentido, el sacerdocio universal. Es decir, todo cristiano tiene la suficiente inspiración del Espíritu Santo para leer e interpretar por sí mismo la Sagrada Escritura. Pues esto nos dará, claro, luego después la tremenda diversidad y anarquía de iglesias protestantes que hay, ¿no? Porque cada uno se siente capacitado de tener su propia personalidad religiosa, ¿no? Sola Escritura, sola gratia, solo la gracia, la justificación, solo la gracia nos redime, y la gracia pues nos viene dada directamente de Cristo. Cristo murió por nosotros y a través de Él, por medio de la fe, somos salvos. Nadie se salva por su mérito, sino por la fe de Cristo. Sola gracia, sola fide. ¿Sí? Miguel Ángel, tú habías hablado también de la persona Cristo, cómo influye en Lutero. En este solus o solas, ¿cómo influye en su pensamiento? Una persona profundamente enamorada de Cristo. Esto hay que recalcarlo. Otra cuestión es que esta experiencia personal después la experiencia personal tan traumática de Lutero vaya configurando su teología, porque lo decíamos al principio, es inseparable la teología de Lutero de su experiencia personal. Y no es lo mismo la teología que él apuntará. José María nos ha presentado los rasgos esenciales de lo que sería la teología luterana en su etapa final, una vez que ha sido totalmente configurada. Pero es una teología que se va desarrollando al paso de la vida de Lutero, al paso de los enfrentamientos de Lutero con Roma, al paso de los enfrentamientos de Lutero también con otros grupos protestantes, porque el Lutero, que defiende la libertad de interpretación de la Escritura, luego era bastante rígido y bastante autoritario y no permitía lo que llamaríamos la disensión. Y él trata a veces tan duramente a los que se separan del núcleo luterano original de Wittenberg, como a Karlstadt, muy duramente. Y las invectivas que tendrá contra Zwinglio por la cuestión de la presencia real de Cristo en la Eucaristía serán terribles. Entonces hay que señalar quizá la característica yo definiría la teología luterana, para sintetizar, después de las ideas básicas que nos ha presentado José María, como una teología hemiplégica. Es decir, la teología luterana es una teología parcial. La teología católica es una teología, diríamos, completiva, una teología que integra.
escritura y tradición, gracia y obras. Y mientras la teología católica siempre tiene esta conjunción, la conjunción y, la teología luterana rompe, con lo cual es profundamente desequilibrada en este sentido. Y además, repito, es una teología que se va elaborando en gran medida al paso de los acontecimientos históricos. De tal manera que habrá algunas cuestiones que Lutero originalmente ni se ha planteado y que después surgirán. Uno de los problemas a los que dará lugar el movimiento luterano será la creación de iglesias nacionales. Y esto vendrá derivado de una cuestión. Lutero necesita, para que su movimiento se desarrolle, del apoyo de los príncipes. Él en 1520, que es el momento clave, realmente el momento de ruptura profundo es 1520, que es cuando, ante la amenaza de excomunión, que ni siquiera la primera bula de Surge Domine será de condenación de una serie de proposiciones, no todas, porque algunas de las proposiciones de Lutero de las 95 tesis son perfectamente católicas, pero condenar unas 45, me parece recordar. Bueno, pues ante esa condena de sus proposiciones y la invitación a retractarse, bueno, Lutero quemará la bula, quemará el derecho canónico, lo cual es muy significativo, y escribirá grandes tratados en los cuales se condensa la teología luterana. Y uno de ellos, el que dirige a los príncipes, a la nobleza de la nación alemana, está en la clave de lo que van a ser después iglesias nacionales. Niega a la Iglesia de Roma la capacidad de reformar y de organizar los asuntos de iglesias particulares, y se la da a los príncipes. Y esto será fundamental también para esa fragmentación y también para el éxito de Lutero. Adelanto lo que me parece que es la clave del éxito de Lutero. Sin la presencia de los príncipes, sin el haber aprovechado el movimiento luterano para lograr poder frente al emperador Carlos V, el movimiento luterano no hubiera pasado de un movimiento periférico, marginal. Posiblemente hubiera acabado Lutero como un siglo antes Juan Hus en Praga o Wycliffe en Inglaterra, hubiera acabado quemado, y el movimiento luterano hubiera sido un movimiento marginal. Va a ser el apoyo de los príncipes, empezando por Federico el Sabio de Sajonia y siguiendo después por diversos príncipes alemanes, que le va a venir muy bien para quedarse con los bienes eclesiásticos, para oponerse al emperador. Va a ser ese apoyo de los príncipes el que va a determinar el éxito del luteranismo. José María, continuamos con las solas. Sola la fe. Sola fide. Es decir, el tema de la justificación por la fe es una de las cuestiones siempre más problemáticas, incluso contradictorias en Lutero, que no acaba de definirnos exactamente qué es lo que entiende él por la fe. Porque la fe evangélica, la fe que sostiene la Iglesia católica, es fundamentalmente la fe de las obras. Non es fides sine operibus. No hay fe sin obras. La fe consiste fundamentalmente en manifestarla en las obras. Si no se demuestra con las obras, decimos que no es tener fe. Bueno, puedes tú manifestarlo si la fe es un mero flatus vocis, si decir que se tiene fe es recitar el credo, el símbolo en la misa todos los días, pero después no practicas con las obras, no es la fe. ¿Qué es la fe en Lutero? Una confianza, un dejarse, los dejados, un dejarse en manos de Dios y confiar absolutamente en que Él te salvará, porque tus obras no lo merecen. Luego hay otra sola, ¿no? Sola. Pero eso, claro, ese dejarse. Solo en Dios. ¿No es así? Solo Dios. Solus Christus. Soli Deo Gloria significa que solo a Dios se le debe el culto y la gloria. Es decir, desaparece el culto a la Virgen, desaparece el culto a los santos. Ellos, se pueden tener efigies de los santos, pero con carácter puramente didáctico, pero no se debe dar ningún culto a los santos ni a la Virgen, de quien muy pronto pues van a negar la virginidad, ¿no? y la concepción inmaculada, por supuesto, entonces ni se lo planteaban, ¿no? ¿Cómo podemos completar este pensamiento, Miguel Ángel? Estamos hablando de las cinco grandes columnas, los 5 grandes enfrentamientos, ¿no?
o columnas, como dice José María. ¿Cómo se puede completar esto? Porque hay que pasar a la acción de las 95 tesis. Pues yo creo que hay que señalar que esta teología luterana, antes he indicado que la podemos calificar como hemipléjica, le falta el contrapeso, el complemento. Pero además es una teología que, con una palabra muy de moda en nuestros días, es profundamente adanista. Porque de alguna forma Lutero quiere conectar con el origen del cristianismo saltándose 1500 años de tradición. Y además quiere conectar ignorando, prescindiendo, pues como señalaba José María, algunos elementos básicos. Hoy entendemos, la carta a los romanos tienes que leerlas en su contexto, el contexto en el que se escribió, la finalidad con la que Pablo la dirigía a los cristianos de Roma, y dentro de lo que sería el marco más amplio de toda la revelación. De hecho, Lutero es significativo que en este rechazo de las obras elimine, cuando haga esa, por otra parte, extraordinaria traducción al alemán, que va a ser la traducción de la Biblia, cuando elimine la carta de Santiago. Porque claro, la carta de Santiago, su teología es precisamente la insistencia en las obras. Sí. Claro, para Lutero le rompía totalmente... Por eso los peregrinos de Santiago llevan la carta para leerla si es que hacen una buena peregrinación, porque son obras, y son obras. Entonces, yo creo que la teología de Lutero es una teología profundamente vital, en el sentido de que deriva de su experiencia personal y recorrido vital, y una teología que está marcada por esa personalidad y que evita u obvia otros elementos como si a la tradición, es decir, antes de usted ha habido 1500 años, aunque él se basa mucho en San Agustín, como buen agustino, pero de alguna forma obvia, salta esa tradición, y sobre todo lo que hiciera referencia a Aristóteles y por tanto a la teología escolástica y a Santo Tomás lo rechaza de pleno. Pasamos en la praxis, sí. Toda esa teología pues se sustanció de múltiples maneras y fue muy cambiante, pero podemos decir que se sustanció. Sacramentos, solo hay dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, pero en ella no hay transustanciación, sino una mera, digamos, él empezó aceptando la presencia real y verdadera de Cristo en las especies del pan y del vino, pero luego al final se terminó quedando como que era una presencia simbólica, porque no, bueno, pero eso podríamos ser motivo de otra disputa. Las imágenes se permiten solo, pero como carácter puramente didáctico para la enseñanza. La liturgia, la misa es una reunión para celebrar la Santa Cena y recordar a Cristo. No tiene otro fin, por supuesto. Los curas pueden contraer matrimonio y ejercer actividades económicas, lucrativas en favor propio o de la Iglesia. Digamos un poco la praxis que fue aceptándose. No se pueden eximir las vigilias pagando bulas, están en contra de las bulas. El Papa es un primus inter pares, no es elegido por el Espíritu Santo, ni a quien ilumina el Sacro Colegio Cardenalicio, ni posee ninguna infalibilidad, ni siquiera cuando habla es cátedra. No puede tener contacto con Dios por mucho que él lo quiera. Son expresiones todas ellas extraídas de sus libros, de sus escritos, ¿no? No aceptan la virginidad. No existe la confesión de los pecados, aunque termina aceptando también la penitencia como un tercer sacramento. Hay todo esto, y el matrimonio, en fin, y solo Dios tiene el poder de juzgar. Pues llegamos al tercer bloque. Sí. El 31 de octubre de 1517 clava las 95 tesis contra las indulgencias. Podemos empezar. ¿Qué es indulgencia, Miguel Ángel? Bueno, pues la teología de las indulgencias en la época de Lutero hay que señalar que no estaba plenamente desarrollada, con lo cual podía dar lugar a ciertos abusos o a ciertas malinterpretaciones. Pero hay que señalar también, y esto es importante, que eran tremendamente populares. O sea, para Lutero rechazará las indulgencias porque, de alguna forma, dentro de ese pensamiento teológico que él venía ya desarrollando, en el que las obras no tenían ninguna importancia, era una auténtica barbaridad pensar que por un acto
que yo realizo, sea una limosna, sea una peregrinación, sea lo que sea, yo puedo obtener la remisión de los pecados para mí o para otro. Yo no puedo lograr nada en esa teología de Lutero, yo no puedo conseguir nada por mis propias fuerzas, pero sin embargo en Alemania eran tremendamente populares. El propio Lutero, en su peregrinación a Roma, en su viaje a Roma, que también él lo entendió como una peregrinación, trató de lucrar indulgencias. Visitó la Basílica de los Apóstoles, realizó diversas prácticas para lograr indulgencias para sí y para su familia. Es decir, es una práctica que el propio Lutero había vivido anteriormente porque formaban parte de la religiosidad de la época. ¿Por qué luego luchó contra eso? Claro, precisamente porque en un momento determinado, él, a partir de esta experiencia de la Torre, cuando él afirma que solo la fe salva, pues considera que ya no vale ninguna obra. Y además, él considera que esa predicación que está realizando ahí un dominico... Bueno, habría que contextualizar el porqué de esta indulgencia que a él le escandalizó tanto. Nos encontramos con un personaje que será clave en la vida, en el desarrollo, el inicio de esta crisis, que será el arzobispo Alberto de Brandenburgo. Este era un príncipe alemán de una familia de los Hohenzollern. Un pariente suyo, que se llamaba también Alberto, será el que secularizará la orden teutónica, dará lugar a Prusia. Bueno, pues Alberto de Brandenburgo, pues como muchos eclesiásticos de la época, iba acumulando cargos, que es una de las cosas que después condenado prohibirá Trento. Claro, él va a adquirir, aparte de los obispados que ya tenía, el obispado de Maguncia, que iba unido a la condición de príncipe elector del imperio. Para lograr la dispensa, tuvo que pagar una enorme suma a Roma, y para poder resarcirse o poder obtener el dinero, tuvo que recurrir a una familia que también será muy importante del siglo XVI, relacionados con la monarquía hispánica, que serán los Fugger, que eran los grandes banqueros de la época. Claro, una de las maneras para lograr recuperar estos ingresos era actuar como predicador de la indulgencia, que permitiría, mediante los donativos, construir la Basílica de San Pedro. Es una indulgencia que se va a predicar en Alemania a mediados de Pero eso se publica o se propaga, ¿no? Apoyado por el Papa. Sí, bueno, la indulgencia se predicaba y era un fenómeno de masas. Hoy en día no podemos entender lo que significaba la predicación de la indulgencia en aquella época. La llegada de los predicadores a los pueblos, la asistencia de masas a las predicaciones en las iglesias, y luego la venta de las diversas indulgencias o el donativo. Uno de los predicadores, esto después lo recoge Lutero en sus 95 tesis. No sabemos si es una exageración de Lutero o lo escuchó. Pero podemos ver, aunque no sean nada más que algunas que destaquen fundamentales de estas tesis, no enumerar las 95. Bueno, vamos a ver. Hay una cuestión muy importante. La Iglesia sostenía precisamente el valor de la tesorería de los méritos. En la bula Unigenitus del Papa Clemente VI del año 1343, es donde de alguna manera se legaliza o se establecen las bases teológicas y morales de la creación de las indulgencias. Lo que sucede es que ya en la época en que estamos hablando hay una corrupción desgraciadamente manifiesta, y ello ocasionaba la salida de mucho dinero de los distintos estados alemanes o de los distintos lugares de la Iglesia, que iban a parar en este caso a Roma, porque la ocasión fue la promulgación de las bulas para obtener fondos para la construcción del Vaticano. José María, tenemos poco tiempo y yo quiero que podamos completar didácticamente este capítulo. Las bulas, las tesis son 95, pero ¿por qué no extraemos lo fundamental de esas tesis? Esas tesis de las 95, pues podemos decir que la mitad son una crítica, podemos decir, razonable, la podía hacer cualquier miembro de la Iglesia, entonces un poco sensible ante lo que fueron
evidentes abusos. Otros, en otros casos, son manifestaciones irrespetuosas y, por supuesto, heréticas, que son las que fueron algunas por ejemplo, heréticas. relacionado con la predicación de la indulgencia, la crítica o la exageración que se puede hacer, la tesis número 27, Lutero dice lo siguiente: predican a los hombres que el alma vuela al cielo en el mismo instante en que la moneda arrojada suena en el cepillo. Claro, esto es una explicación muy grosera de lo que significa la indulgencia, la aplicación de los méritos de Cristo y de los santos que la Iglesia puede distribuir a cambio de realizar una buena obra, que en este caso puede ser una limosna, podría ser una peregrinación, puede ser varias cosas. Entonces, si el predicador dijo esto, que no sabemos, indudablemente es una forma muy burda de entender, porque implica para obtener la indulgencia, uno debe tener arrepentimiento, deseo de conversión, deseo de cumplir la voluntad de Dios. No basta con realizar mecánicamente el acto. Echar la moneda y ya el alma sale. Bueno, pues parece, según Lutero, que Tetzel o algunos predicadores había dicho esto. Otra verdaderamente irrespetuosa contra el Papa. ¿Por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? ¿No? Claro, Miguel Ángel, otra que destaque. Bueno, la primera tesis, porque yo creo que da la clave también de lo que entiende Lutero por la penitencia y por la realización de las obras. La primera tesis afirma: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, quiso que toda la vida de los fieles fuese penitencia. Él dice que clava esas tesis, amore et studio elucidandae veritatis, ¿no? Por amor y por estudio, por esfuerzo, para aclarar la verdad sobre las tesis, ¿no? Dice, esta cizaña, cual la de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece, por cierto, haber sido sembrada mientras los obispos dormían. Al parecer, el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación, la cuasi desesperación y la seguridad de la salvación. Siempre estamos llegando al final del programa. Una vez más se nos pasa el tiempo. Claro, sin haber hablado del proceso, todo que siguió, pero bueno, de las bulas, de la dieta de Worms. Podemos hacer un segundo programa, si os parece, y completamos, y no solamente con este pensamiento luterano, sino también con la expansión o extensión que tuvo por Europa y por todo el mundo. Yo os emplazo y lo haremos. Pero antes de terminar, dos cuestiones muy breves. Tenemos aquí unos libros. ¿Qué significan los libros en este caso? Bueno, en este caso hemos traído una pequeña muestra de bibliografía sobre Lutero, porque yo creo que siempre de un programa de televisión debe salir la lectura de un buen libro. Sí. Y que nuestros oyentes o nuestros telespectadores pues lleguen por sí mismos a profundizar en aquello que de una forma pues tan rápida tenemos que apuntar nosotros. Pues aquí he traído tres biografías de Lutero. Una más tradicional, la realizada por el padre García Villoslada, un gran historiador de la Iglesia. Es la primera gran biografía de Lutero en castellano. Una biografía, son 2 volúmenes, muy extensa, muy profunda, se lee muy bien. Una biografía que nos presenta de una forma bastante objetiva la figura de Martín Lutero, muy, muy interesante. Tenemos una segunda biografía que se acaba de publicar en este último año, una biografía que sería más en clave teológica. Trata de ofrecernos las claves teológicas de Lutero, no tanto una biografía que reduce a los datos esenciales, por la parte ya conocidos, sino fundamentalmente una reflexión sobre su pensamiento. Y por último tenemos esta obra de la profesora australiana, pero que ejerce la docencia en el Reino Unido, Roper, que es una biografía bastante profunda, analiza muy bien el aspecto psicológico de la figura de Lutero y enmarca muy bien, que esto a veces no ocurre, enmarca muy bien la figura de Lutero en el contexto histórico, social, cultural de su época. Nos parece muy bien y tenemos que terminar a José María, no le podemos dejar sin su poema último sobre la personalidad de Lutero
Y con eso completamos este primer programa. José María, ¿cómo titulamos ese poema? Bueno, pues un poco resumen de todo lo que hemos hablado ahí y de la psicología de Lutero. La soledad de Lutero. Qué solo estoy, oh Dios, qué sola mi alma en la íntima penumbra del convento. La angustia no se aleja ni un momento de mi mente, que no conoce calma. Qué terrible es saber que sabes todo, que dispones si yo he de condenarme, y nada puedo hacer para salvarme, pues tú me hiciste de saliva y lodo, que solo estoy al borde del abismo. Solo asiduo al tesón de la lectura, apresado en mi mente y su estructura, la música me libra de mí mismo. Pero en la noche acecha el enemigo, y contra su aguijón no puedo nada, sin tu cruz y tu sangre derramada. Qué triste soledad, solo conmigo. Solus Christus, et soli Deo gloria, sola Scriptura, sola gratia et fide. ¿Quién en mis dudas trágicas impide que pueda solo yo cambiar la historia? No cesa, aciaga y ciega en la porfía, la soledad atroz del alma mía. Pues bien, con ese poema llegamos al final del programa. Amigos, Huella de Nuestro Tiempo les va a ofrecer una segunda oportunidad sobre el personaje. Muchas gracias.